El primero de los profetas menores, en la forma como están en nuestras Biblias, es Oseas. Oseas significa salvación. El nombre que el nombre Josué o Jesús. Pertenecía al reino del norte, Israel. Recordemos que Israel se había dividido en dos reinos, el del norte de Israel y el del sur Judá, y profetizó Oseas durante unos 40 años en tiempo de los reyes Usías hasta Ezequías de Judá y Jeroboam II de Israel, a quien sobrevivió algunos años. Durante el reinado de Jeroboam II, Israel alcanzó su máxima extensión territorial desde el tiempo de Salomón. Hubo gran prosperidad material y también mucha corrupción. Durante todo ese tiempo se cernía sobre Israel la amenaza de Asiria, el imperio más poderoso de esa época, que terminó invadiendo a Israel y anexando a su propio territorio el norte de Israel y llevando cautivos a todo el pueblo. Por el lenguaje que se usa, se ve que Oseas era una persona muy culta. El libro tiene dos partes muy marcadas. Capítulo 1 al 3, que es la experiencia personal aplicada a la realidad moral y religiosa de Israel. Y los capítulos 4 al 14, es una advertencia y juicio de Dios, apostasía. Y al final, el 14, un mensaje de esperanza en Dios. Bueno, Dios ama a su pueblo infiel. Capítulo 1, 2 al 3, 5. La paciencia de Dios por la cual perdona tiene un límite. Está en los versículos, capítulo 1, versículo 2 al 9. Versículo 2 dice, el principio de la palabra de Jehová con Oseas, y dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijo de fornicaciones, que la tierra se hará fornicar apartándose de Jehová. Ha habido mucha duda acerca de si esta fue una orden efectiva o solo una figura. La mayoría se inclina por lo primero, que era solo una figura. Por eso parece lo más probable, tanto porque el lenguaje es vivaz y concreto, lo cual no es probable en una alegoría, como porque el texto no dice nada y que permitiera entender esto como una alegoría. En este caso hay que entender que la mujer que le tomó Oseas llegó a ser infiel después del matrimonio, porque no es de creer que Dios le mandara a un profeta suyo tomar una mujer de mala fama. Pero como Oseas escribe después de los acontecimientos, se refiere a ella como fornicaria y a los hijos que tuvo como hijos de fornicación. Claramente esta es una acción profética, que era una de las formas como Dios se comunicaba por medio de los profetas. Capítulos 3 al 5. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le parió un hijo. Y díjole Jehová, ponle por nombre Jezreel, y de aquí a poco yo visitaré la sangre de Jezreel sobre la casa de Jehú, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y acaecerá que en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Y concibió aún y parió una hija, y díjole Dios, ponle por nombre Loruama, que no más tendré misericordia de la casa de Israel, sino que las quitaré del todo. En obediencia a Dios, Oseas se casa con Gomer, de la cual tiene un hijo, a quien Dios ordena llamar de Jezreel, como anuncio de su juicio contra Jehú, que había obtenido el trono mediante la matanza de toda la casa de Acab. Según nos retrata Segundo Reyes, capítulo 9, pero había ido mucho más lejos de lo que Dios le había mandado, que solo era justicia contra Acab y Jezabel, pero no contra sus hijos y parientes. De este modo había quebrantado el mandamiento del Señor. El cumplimiento de la profecía está en Segundo Reyes 17 y 15. Después, Gomer da a luz una hija, a la cual Dios ordena llamarle Loruama, la no compadecida, porque la idolatría de Israel había llegado a ser intolerable, por lo cual ya no tendría más misericordia de él. Cuando nosotros pecamos contra Dios, debemos confesar con verdadero arrepentimiento nuestro pecado.
como dice 1 Juan 1:9. Pero no podemos vivir en pecado, cometiéndolo habitualmente, porque en ese caso estaremos demostrando que nuestra declaración de aceptar a Cristo como Salvador es vana. 1 Corintios 6. A causa del viejo hombre que todavía está en nosotros, caemos en pecado, pero no vivimos en ellos, porque hemos sido hechos nuevas criaturas. Los que viven en pecado tienen que aprender de Israel que nuestro Dios es muy misericordioso, pero que su paciencia tiene un límite, como en el diluvio, en la destrucción de Sodoma y Gomorra y de los cananeos destruidos por Josué. Versículo 7. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y salvarélos en Jehová su Dios, y no los salvaré con arco ni con espada, ni con batallas, ni con caballos, ni caballeros. Judá, el reino del sur, fue librado de la calamidad que sufrió Israel, pero no por poder militar, sino solo por la providencia y misericordia de Dios y porque no había caído tan profundamente en la idolatría como Israel. Pero después siguió el mismo camino. Versículos 8 y 9. Y después de haber destetado a Loama, consiguió y parió un hijo. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Después Gomer da a luz otro hijo, al cual Dios ordena llamar Lo a mí, no pueblo mío, porque a causa de la persistente idolatría de Israel, Dios lo ha desechado temporalmente. Esto repite la lección anterior en cuanto a que Dios es muy misericordioso con nosotros, pero que si perseveramos en el pecado, la presencia de Dios tiene un límite. No se puede pretender jugar con Dios o burlarse en la práctica de Él, perseverando en el pecado. Número 2. Dios cumplirá siempre lo que ha prometido. Versículo 10. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, que ni se puede medir ni contar. Y será que donde se les ha dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. A pesar del terrible juicio de Dios, su promesa de Génesis 12:12 se cumplirá de todos modos. Y por eso sigue existiendo, mientras que todos los pueblos contemporáneos suyos han desaparecido. Versículo 11. Y los hijos de Judá y de Israel serán congregados en uno y levantarán para sí una cabeza y subirán de la tierra, porque el día de Israel será grande. Capítulo 2, versículo 1. Decid a vuestros hermanos, a mí y a vuestras hermanas, a vuestra hermana Ruama. Parte de esta promesa se ha cumplido porque los judíos actuales descienden de todas las tribus de Israel y Dios los ha congregado de todo el mundo en la tierra de Israel. Falta por cumplirse el día grande de Israel y que tendrán un rey sobre todos ellos. Levantarán para sí una cabeza, cuyo cumplimiento encontramos profetizado aquí y en Apocalipsis 16, Zacarías 12, Romanos 9. Ese rey es Jesucristo y todo esto será cumplido en el milenio, relatado en Apocalipsis 20, 1 al 4. Si no fuera a haber un milenio, como sostienen los amilenialistas, nunca se cumplirían las promesas terrenales de Dios a Israel. Es imposible interpretar categóricamente o espiritualmente Apocalipsis 20 debido a los versículos 7 y 9 de ese capítulo. Número 3. Dios se reconciliará con su pueblo infiel. Capítulo 2, versículos 2 al 15. Versículos 2 al 5. Pleitead con vuestra madre, pleitead. Oye, es mi mujer, y yo su marido. Quite pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Y no sea yo que yo la despoje desnuda y la haga tornar como el día en que nació y la ponga como un desierto
y la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, que son hijos de fornicaciones, porque su madre fornicó, la que los engendró fue avergonzada, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Dios anula el pacto con Israel a causa de su persistente idolatría. No es mi mujer ni yo su marido. Dios le advierte a Israel severamente acerca de las consecuencias de ser de su infidelidad. Tierra árida, población diezmada. La fornicación de Israel consistía en adorar ídolos y creer que de ellos vienen los productos de la tierra de los cuales se alimentaba. El principal ídolo era Baal, dios de la fertilidad. Versículos 6 al 8. Por tanto, he aquí yo cerco tu camino con espinas, y la cercaré con seto y no hallará sus caminos, y seguirá a sus amantes y no los alcanzará, buscarálos y no los hallará. Entonces dirá, iré y volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo y el vino y el aceite, y que les multipliqué la plata y el oro con que hicieron a Baal. Sin embargo, pone tropiezos y envía calamidades sobre Israel para que lo recapacite. Los desastres naturales como sequía que Dios enviará a Israel harían que no sepa qué hacer, como si no encontrara el camino por donde transitar. Versículo 7. Y seguirá a sus amantes y no los alcanzará, buscarálos y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Busca ayuda y inútilmente de sus falsos dioses, hasta que se da cuenta de que nada le dan y que no se puede comparar con el Dios vivo y verdadero, que provee bondadosamente a nuestras necesidades. Hasta entonces no había reconocido que todos sus bienes solo de Dios podían venir. Su locura de confiar en ídolos muertos, para eso se subraya que por el hecho de que hasta ahora, que hasta el oro y la plata que Dios les había provisto, lo habían usado para hacer imágenes de Baal. Tan ciega es la incredulidad. Versículos 9 al 13. Dios quita la abundancia con que había provisto a Israel, lo cual trae desolación a la tierra y el cese de toda alegría para restaurarla, de lo cual sus ídolos se mostraron completamente incapaces. Clamará a ellos, pero inútilmente. Versículos 14 y 15. En medio de la gran desolación, Dios habla al corazón de su pueblo para que apartarlo de la idolatría y atraer hacia sí su corazón, lo cual exalta su misericordia, a pesar de la infidelidad de su pueblo. Aplicada a la vida particular de nosotros en nuestros días, vemos que aunque el adulterio en un matrimonio le da derecho al inocente a divorciarse y que ese adulterio nulifica el matrimonio, siguiendo el ejemplo del Señor, el inocente no está obligado a divorciarse y puede perdonar a cambio del sincero arrepentimiento del culpable.